Gracias por asistir a nuestro simposio de nuevas evidencias en la enfermedad cardiovascular en la parte 1. Yo soy Pablo Berti, su jefe de servicio de cardiología del Hospital Italiano, y junto con el doctor César Brezziti, que todos conocen, que ha sido jefe de nuestro servicio y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, vamos a coordinar esta mesa, en la cual tenemos una participación de colegas, compañeros, amigos del Instituto de Medicina Cardiovascular. La idea es abordar distintos temas en muy breves preguntas que van a ser contestadas por cada uno de los disertantes para después de terminar las disertaciones vamos a discutir preguntas que queremos que nos hagan ustedes y que, bueno, que puedan surgir del auditorio, que se pueda surgir de estas disertaciones y charlas que vamos a tener. Así que, bueno, vamos a, sin más preámbulos, directamente con un pequeño cambio en la programación, dando la primera disertación al doctor José Luis Navarro Estrada, que también todos conocen, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Le vamos a pedir a José que nos diga en estos 8 minutos que tenemos de tiempo para estas charlas, cómo debe utilizar los nuevos anticoagulantes orales en escenarios desafiantes, el anciano con enfermedad renal, sangrado previo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación para estar en esta sesión de opiniones de expertos. Tenemos 8 minutos, así que el tema que a mí me toca es la anticoagulación en fibrilación auricular en situaciones desafiantes. Yo he elegido a los ancianos porque en general los ancianos son un compendio de todas las situaciones desafiantes, ya que tienen la mayor cantidad de comorbilidades, insuficiencia renal, etcétera, todas las causas que sabemos que son problemáticas. Primero es considerar que 1 de 3 pacientes caucásicos en su historia van a tener fibrilación auricular, que la fibrilación auricular es más frecuente en hombres, aquí en azul, que en mujeres, en rojo, que la fibrilación auricular, la presencia o la incidencia de fibrilación auricular tiene una relación directa con la edad. A más edad, más fibrilación auricular, y que también la presencia o incidencia de fibrilación auricular está vinculado o correlacionada a una serie de factores de riesgo que cuando son óptimos en su presencia la incidencia es la menor, y cuando hay más factores de riesgo la incidencia de fibrilación es mayor. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Prácticamente todos los factores que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, la vascular, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades valvulares, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica, todas las inflamatorias, todas las metabólicas y todas las tóxicas, así como también la cirugía general o otro tipo de enfermedades. Prácticamente todas las enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo de fibrilación auricular, y hay factores que tienen que ver, factores basales que tienen que ver con la edad, como les dije, la etnicidad, el sexo masculino y las genéticas. La fibrilación auricular puede ser completamente asintomática o silente o sintomática, con síntomas de palpitaciones o insuficiencia cardíaca común, o aún inestabilidad hemodinámica severa con shock cardiogénico, que es obviamente la menor cantidad de situaciones. La mayor cantidad de situaciones son con hemodinamia estable. No obstante, la evolución puede ser a la muerte, o sea, son pacientes que tienen más odds de mortalidad que los pacientes que no tienen fibrilación. El stroke es la principal complicación. El 30% de los strokes isquémicos se explica por fibrilación auricular. Pueden llevar a la disfunción ventricular, a veces extrema por aumento de frecuencia cardíaca, y a otras cosas como el deterioro cognitivo, la depresión, el deterioro de la calidad de vida, y a un mayor número de internaciones de estos pacientes. Las bases para el manejo son la anticoagulación para evitar el stroke. La anticoagulación se
evalúa y se guía por el riesgo de stroke, en general manejado con el CHA2DS score, y el riesgo de sangrado con el Hasbled score, que como sabemos son bastante correlativos. Y según esto vamos a elegir una anticoagulación, un tipo de anticoagulación entre los NOACs o los BKA. Hay necesidad de control de síntomas, optimizar la frecuencia cardíaca y definir si vamos a devolver el ritmo original o vamos a hacer solamente control de frecuencia, y por supuesto vamos a tratar todas las comorbidades y todos los estilos de vida que podamos modificar. Los anticoagulantes usados, como saben ustedes, son los DOACs o inhibidores 3 o 10, contra la inhibidor de la vitamina K, y la historia ha mostrado que en todas las guías se ha encaminado hacia una preferencia y recomendación de clase 1A de los DOACs con respecto a los inhibidores de la vitamina K. El avance de la información y la necesidad de data después de los estudios randomizados ha hecho que cada vez se le dé más trascendencia a la información del mundo real, correctamente manejada según las guías que existen para manejar este tipo de información. Dentro de toda la información del mundo real, la que nos interesa y rescato hoy es la que tiene que ver con los ancianos. Esta es una base de datos de Medicare de 450.000 pacientes, endorsado por la FDA, y que compara cohortes de warfarina, dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Fíjense los números, todos cerca de o igual o más que 100.000 pacientes. Estos son resultados generales. Fíjense, embolia sistémica, los 3 DOACs son superiores a la warfarina, y eso no hay ninguna duda. Si hablamos de hemorragia intracraneal, de todos, la peor es la warfarina, por supuesto, pero acá se destaca el dabigatran con respecto a los otros 2 DOACs. Parece ser el mejor para proteger hemorragia intracraneal. Cuando hablamos de sangrado extracraneal, el rivaroxaban tiene una curva muy mala, aún peor que la warfarina, y el apixaban es por lejos el mejor protector de hemorragia extracraneal, especialmente por su capacidad de proteger la hemorragia digestiva. Si hablamos de mortalidad, también en la vida real, los 3 DOACs reducen mortalidad con respecto a la warfarina. Este es el mismo estudio en el cual muestra que el dabigatran es el mejor con respecto al riva y a los otros para proteger la hemorragia intracraneal, que el apixaban es el mejor para proteger la hemorragia extracraneal, especialmente digestiva, ya sea que lo comparemos contra el riva o el dabigatran. Estos son estudios de cohortes también de la vida real, que muestran una cohorte antigua versus una cohorte moderna, y se ve que en los últimos años ha habido una reducción del stroke isquémico debido precisamente o probablemente al uso de los DOACs con respecto a la warfarina, que era la predominante en esta cohorte roja, sin un aumento significativo del sangrado. Esto es muy importante. Se reduce la incidencia de stroke, pero no aumenta el número de sangrado. Entonces, como conclusiones, ya se ha demostrado que los DOACs tienen mejor eficacia y seguridad que el ABK. No solo por estos estudios post-marketing, sino por los RCTs. Los RCTs tienen más o menos 1/3 de pacientes que superan los 75 años. Y el efecto favorable de los DOACs es igual antes y después de los 75 años. De modo que, más allá de la vida real, los trials están demostrando que administración de DOACs en los pacientes de riesgo no implica un mayor riesgo. Sí, los DOACs tienen diferentes perfiles de acción,
sobre todo en lo relativo a seguridad. El dabigatran protege más la hemorragia intracraneal y el apixaban protege más la hemorragia extracraneal. El uso de DOACs ha llevado a una consistente reducción del stroke sin un aumento correlativo sangrado en la vida real. El riesgo obviamente crece con la edad, pero la acción beneficiosa también se mantiene. La edad extrema, obviamente, la insuficiencia renal, la fragilidad, la demencia y el bajo peso aumentan el riesgo, pero no constituyen contraindicaciones absolutas, pero requieren un manejo con mucha precaución. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. 9 minutos, José, gracias. Sin perder más tiempo, le vamos a pedir entonces al doctor César Belsiti que nos hable de si existe un cambio en el manejo de la insuficiencia cardíaca con los nuevos antidiabéticos. Un tema muy actual. César. Bueno, gracias, Pablo. Saludo a todos los asistentes a la sesión y vamos a tratar de cumplir con el tiempo. Para ser breve, podría decir que sí, y termino, contesté la respuesta, pero bueno, voy a tratar de fundamentar por qué creo que han cambiado el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los factores que hacen que la comunidad médica adoptemos una nueva terapéutica son los que se enumeran aquí. Ay. Bueno, gracias. Bueno, adoptamos un nuevo fármaco. ¿En qué nos basamos? En la evidencia científica, fundamentalmente en los resultados de grandes estudios en puntos finales duros, en que además sean accesibles, la titulación sea fácil de hacerla, que el número de efectos adversos sea tolerable y que además haya una accesibilidad a la medicación. En la relación yo voy a hablar específicamente de los ICGLT2, o sea, los que llamamos glifosinas. Hay dos aspectos a enunciar. El primero, si sirven para prevenir la insuficiencia cardíaca, y segundo, los pacientes de insuficiencia cardíaca, qué es lo que ocurre en el pronóstico, si pueden modificar el pronóstico. Con respecto a la prevención de la insuficiencia cardíaca, se ha probado en poblaciones de diabéticos tipo 2. Para ser breve, simplemente voy a mostrar un metaanálisis que reunió casi 50.000 pacientes, 4 glifosinas distintas en 6 estudios, y resumiendo el resultado de los estudios, yo diría lo siguiente. Acá dividieron los pacientes en lo que tenían enfermedad vascular previa. Tenían angioplastia, tenían enfermedad vascular periférica, tenía accidente cerebrovascular, y en aquellos que no los tenía. Recordemos, eran todos diabéticos tipo 2. En todas las poblaciones, tengan o no tengan enfermedad vascular, en todos los casos se redujeron las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos fueron tratados, digamos, por su diabetes, recibieron estas drogas, pero se redujo significativamente la hospitalización por falla cardíaca y en todos los casos se enlenteció la progresión de la enfermedad renal. Y en aquellos que tienen enfermedad vascular, además se agregó el beneficio que disminuían los eventos vasculares, infarto, accidente cerebrovascular, muerte de origen cardiovascular. O sea que no hay duda que las glifosinas en diabéticos disminuyen siempre la insuficiencia cardíaca, que es el punto de cuestión, y además de tener otros beneficios. El segundo punto, que quizá está más dirigido a la reunión, es qué ocurre en los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, no como prevención. Hay varios trabajos pequeños, hay 2 trabajos grandes, ustedes los conocen, pero voy a resumir los resultados. El primer gran estudio es la con dapaglifosina. En el DAPA Heart Failure se vio que los pacientes que recibían con insuficiencia cardíaca, eran insuficiencia cardíaca ambulatoria, clase 2-3, con fracción de eyección deprimida, en todos los casos tenían fracción de eyección menos de 40%, tenían menor frecuencia de el punto final primario que se estudió, que era muerte de origen de tipo cardiovascular o internación por insuficiencia cardíaca con respecto a los que recibían placebo.
sea, la dapaglifosina tuvo impacto en pacientes con miocardiopatías dilatadas, con fracción de eyección deprimida, reducía la mortalidad y la reinternación. Ambos puntos finales analizados individualmente, ambos componentes, se mejoraron significativamente, tanto la muerte como las reinternaciones. Y lo más interesante fue que el resultado se observó en todos los subgrupos considerados previamente, independiente de la raza, la medicación previa que recibían, etcétera, etcétera, y fundamentalmente lo que fue el hallazgo más importante quizá de este estudio, que tanto en la población diabética como en los no diabéticos se vio este beneficio, cosa que permitía extender, esto sugería extender la indicación a poblaciones no diabéticas. Casi simultáneamente con ese estudio surgió otro estudio con empaglifosina, poblaciones bastante parecidas, no iguales. En este grupo tenían insuficiencia cardíaca un poco más graves, lo digo porque tenían mayor cantidad de eventos, tenían BNP más alto, un poco de fracción de eyección más baja, pero una población, digamos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Nuevamente el punto final común de mortalidad o reinternaciones por insuficiencia cardíaca se disminuyó significativamente y en los dos casos alrededor de un 25% en los dos estudios. Nuevamente acá se repite el hecho que tanto en los diabéticos como no diabéticos se observó este beneficio sobre ese punto final combinado. Este beneficio fue fundamentalmente sobre las reinternaciones, la mortalidad, el beneficio acá no fue significativo. Otro punto que se vio en este estudio, pero en todos los estudios que analizaron esto, es qué pasó sobre la función renal. Al iniciar el tratamiento con ICGLT2, en este caso EMPA, se ve una caída del clínex de creatinina, una caída del filtrado, que luego se estabiliza y con el paso de los meses mantiene una mejor función renal que aquellos que reciben placebo. O sea que este es un problema, todos lo sabemos, la insuficiencia cardíaca, el manejo de la insuficiencia renal concomitante. Hasta aquí hablamos de mitad del año pasado. Mitad del año pasado surge este estudio que fue en pacientes con fracción de eyección preservada. Eran pacientes que tenían fracción de eyección, acá usaron como punto de corte más de 40% y probaron empaglifosina. Y nuevamente se observa, aquí había diabéticos y no diabéticos, había toda la población con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor de 40%, y nuevamente el punto final combinado, mortalidad cardiovascular y reinternaciones por insuficiencia cardíaca, disminuyó significativamente con el uso de la droga activa, en este caso empaglifosina. Aquí se observa que la población de diabéticos y no diabéticos se beneficiaron de la misma manera, y se ve que, como acá se toma paciente con más de 40 fracciones de eyección, lo dividieron en tres grupos que tenían de 40 a 50, que lo actual quizás ahora llamaríamos con fracción de eyección levemente disminuida, que en una época lo llamaban hasta el año pasado con fracción de rango intermedio, pero bueno, ellos se beneficiaron y los otros subgrupos también se beneficiaron. Y el beneficio se empezó a notar, aquí está analizado el punto final común y cuándo empezó a disminuir el riesgo con respecto al control. Desde pocos días del tratamiento ya se empieza a demostrar el beneficio sobre el punto final combinado y eso se sostiene a lo largo del tiempo. Es una droga que actúa rápido sobre el punto final combinado y, como dijimos, la función renal, salvo una caída inicial, después el empeoramiento es más lento. Esto era en función preservada, el estudio con dapaglifosina. Hay un estudio con EMPA, con dapaglifosina, es este trial que hay en UNCE, el DELIVER, que están por salir en esta semana los resultados. Uno piensa que seguramente va a ser positivo como ha sido en las otras, pero bueno, esperemos el resultado, va a salir en unas pocas semanas. Dos palabras de esto, que es
¿Qué pasa? Que es el punto que a mí más me preocupa del tratamiento de los pacientes. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? Hay estudios que partieron no con pacientes con insuficiencia renal, partieron pacientes que tienen insuficiencia renal, con dapaglifosina en pacientes con insuficiencia renal. En el DAPA Chronic Kidney Disease, pacientes, fíjense, promedio de clearance 40 mililitros, o sea, función renal francamente deteriorada. Había no diabéticos una tercera parte, y un punto final primario renal, que caída del clearance, enfermedad renal terminal, o sea que necesitan diálisis o trasplante, muerte de causa renal, e incluían también cardiovascular, y también un punto final, alguno de los puntos secundarios, la mortalidad de cualquier causa. En este estudio disminuyeron significativamente todos los eventos renales crónicos. Y el EMPA-Kidney, que es bien, las dos drogas se van probando en las mismas poblaciones, obviamente hay una lucha de mercado. El EMPA-Kidney lo interrumpieron antes de reunir todos los pacientes considerados por el claro efecto beneficioso de la droga sobre el placebo. O sea que este es un dato que me parece importante. Para ir concluyendo, ¿qué pasa con las guías? Esta es la guía europea que surgió en el Congreso del año pasado, en septiembre del año pasado. ¿Cuál es la posición que le ponen a las glifosinas, DAPA o EMPA? La consideran el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para reducir el punto final combinado que mencionamos, lo consideran con una recomendación tipo 1 y nivel de evidencia A. O sea que está incluido, obviamente ya el manejo de los pacientes con fracción de eyección reducida está incluida. Aunque no le hubieran puesto las guías, creo que igual lo usaríamos, porque la verdad la evidencia es muy fuerte al respecto. Eso es en las europeas. En la americana pasa lo mismo. Incluyen dentro de las drogas, como tratamiento inicial de los pacientes con fracción de eyección reducida, además de todas las drogas que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta-bloqueantes, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, incluyen los SGLT2 también, o sea, las glifosinas están incluidas en los pacientes de fracción de eyección reducida. Cuando se presentaron las guías estas, fueron este año, el 22, las sociedades americanas, entonces ya estaban los datos del estudio de empaglifosina con fracción de eyección preservada, y por eso lo incluyen dentro de las drogas. Ustedes saben que la fracción de eyección preservada no hay ninguna droga que tenga una recomendación sí, pero a nivel de evidencia muy fuerte ninguna. Entonces, dentro de estas, se incluye a los SGLT2 como un nivel de recomendación 2, evidencia A. O sea, mayor grado de recomendación de las otras drogas, porque hay pocas. Después de esto podemos conversar con más detalle. En la fracción de eyección levemente reducida, como ya mencionado, lo que están entre 40 y 50, en realidad el tratamiento es similar a los pacientes con fracción de eyección deprimida. Lo único, el nivel de evidencia es más bajo porque hay pocos estudios, y estas drogas se incluyen dentro de la preferencia. Entonces, para concluir, evidencia científica creo que hay suficiente sobre puntos finales duros. Bueno, no me puse a hablar de esto, pero la titulación es muy sencilla. Los efectos adversos serios son escasos, tolerables. Y acá el tema accesibilidad es dudoso, pues sigue siendo una droga costosa, por lo menos para nuestro medio. Así que creo poder haber respondido esta respuesta. Bueno, muchas gracias, César. Ahora le vamos a dar pie al doctor Diego Pérez de Arenaza, es uno de los jefes de imágenes del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano, que nos hable si hay una nueva visión del manejo de las miocardopatías asociando la imagen y la genética. Diego. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, vamos a tratar de responder esta pregunta. Muchos avances en las imágenes cardíacas y simultáneamente también muchos avances en la genética. Entonces, ver cómo combinar estas dos herramientas diagnósticas. Entonces, con respecto a las imágenes, por ejemplo, ustedes saben que hoy en día, con un ecocardiograma, utilizando las técnicas modernas, STREM, podemos hacer diagnóstico de amiloidosis, y la resonancia a través del gadolinio, sus patrones,
nos permite hacer diagnóstico de enfermedades bien específicas y tener un diagnóstico. Fíjense, acá tenemos una endomiocardofibrosis y acá tenemos una sarcoidosis. Y esto bastante, digamos, esto con la guía de las imágenes tenemos mucha precisión. Otras veces, digamos, el diagnóstico no queda claro de cuál es el origen de esa disfunción o esa miocardiopatía, y ahí sí es importante hacer, digamos, agrupar a los pacientes en la clasificación morfofuncional, porque no tenemos una causa clara de disfunción o alteración de ese miocardio, pero podemos empezar a sospechar alguna de las causas. Y cuando vamos a solicitar un panel genético, es muy importante saber, digamos, qué panel vamos a pedir. Es muy distinto pedir un panel de miocardiopatía hipertrófica, donde pedimos genes de miosina, troponina, myosin binding protein, que tienen que estar incluidos, aparte de otros genes, o cuando pedimos, digamos, para estudiar una miocardiopatía dilatada, la titina, la laminina, la filamina, que son genes que tienen que estar involucrados, o cuando vamos a estudiar una displasia, la desmoplaquina, desmoglandina, digamos, otro tipo de, digamos, de genes, pero es muy importante saber a qué grupo pertenece el paciente, qué características tiene para poder utilizar adecuadamente el recurso genético. Y una cosa muy importante que todas las guías dicen es que hay que descartar fenocopias. Por ejemplo, una de las fenocopias es la amiloidosis, que tenemos que descartarla, que simulan una miocardiopatía hipertrófica y no lo son. Fíjense este paciente, este es un varón, 71 años, tiene un ecocardiograma bien característico de amiloidosis, una resonancia característica de amiloidosis, un centellograma de amiloidosis, y parece una amiloidosis senil, y cuando le hacemos el estudio genético, es una amiloidosis TTR mutada, una mutación valina 142 isoleucina, en un paciente mayor, está descripta en poblaciones africanas, este paciente es de población de origen italiano, lo presentamos en un congreso, pero hay mutaciones o causas por mutaciones, y estos son fonocopias, que también tenemos que contemplar y estudiar a través de la genética. Muchas veces hay pacientes que, como esta chica de 35 años que se presenta con una miocardiopatía dilatada, oriunda de Bolivia, no tiene Chagas, y uno ve este gadolínio y dice, ¿no será una miocarditis? ¿No habrá tenido una miocarditis en algún momento de su vida y por eso tiene tanto gadolínio? Y cuando le hacemos un estudio genético, tiene una enfermedad de Danon. Es una enfermedad que afecta las proteínas, las enzimas de los lisosomas, y este diagnóstico sin la herramienta genética es muy difícil de realizar. Obviamente que no siempre se necesita un estudio genético para hacer el diagnóstico de miocardiopatía. Por ejemplo, tomemos el caso de la miocardiopatía hipertrófica. El diagnóstico es clínico, basado en las imágenes, en la genética, en la historia familiar, en el electrocardiograma. Fíjense estos dos pacientes con clara miocardiopatía hipertrófica, y cuando hacemos el estudio genético, el de la izquierda tiene un estudio positivo, de la cadena de la myosin binding protein, y el otro un resultado negativo. ¿Para qué nos sirve este estudio genético? Sobre todo nos sirve para los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares que no tienen la mutación pueden estar excluidos de un seguimiento adicional, es decir, digamos, los familiares de este paciente que no tengan la mutación no necesitan más seguimiento. Mientras que los familiares de la derecha, el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, tienen que ser seguidos periódicamente para ver si desarrollan la miocardiopatía a lo largo de su vida. Pero esto tiene muchas implicancias, el estudio genético, sobre todo en la miocardiopatía, para la evaluación de familiares. Y también las imágenes muchas veces nos permiten discernir qué tipo de hipertrofia estamos enfrentando. Fíjense, dos pacientes con hipertrofia, una hipertrofia que no es muy marcada, gadolínio no parece tener ninguno de estos dos pacientes, pero cuando usamos técnicas nuevas de T1 mapping, que nos permite caracterizar un poco más el miocardio, vemos que el T1 mapping del paciente de arriba está disminuido, mientras que el paciente de abajo está aumentado. Esta disminución de la señal del mapping es característica de la enfermedad de Fabry, que es un lípido, un glicosfingolípido, que hace que baje la señal de esta secuencia. Y esto nos alerta de que puede ser una enfermedad de Fabry. Obviamente, esto se confirma con estudios genéticos, el diagnóstico, la mutación de enfermedad de Fabry, que afecta a esta enzima, la alfa-galactosidasa, y a este paciente lo venimos siguiendo, y la resonancia nos puede ayudar
a, digamos, seguir al paciente y evaluar o tomar conductas terapéuticas. Fíjense, este paciente empezó con hormona de reemplazo hormonal en el 2018, y a lo largo de estos años hicimos varias resonancias. Como tenía disfunción renal, se las hacemos sin gadolinio, y vemos que la fracción de sección se mantiene bastante estable, la masa aumenta un poquitito el año pasado, y lo que es interesante, el T1 mapping siempre está bajo. Y miren lo que pasa este año. Este año no solo aumenta un poco más la masa, sino que el T1 mapping se empieza a normalizar. Esto es pseudo normalización del T1 mapping. Lo que nos está diciendo es que el paciente está fibrosando el miocardio, y esto tiene mal pronóstico. Entonces uno lo que hace es medir la lyso GB3, qué nivel de glicosfingolípidos tiene séricos, y si están elevados, más de 20 nanogramos por mililitro, hay que aumentar la dosis, hay que cambiar la droga para lograr corregir la enfermedad. Las sociedades, este es una posición, un paper de posición de la Sociedad Europea de Cardiología, con respecto a diferentes miocardiopatías. Tomemos el caso de la miocardopatía hipertrófica. Recomiendan fuertemente no solamente estudiar las causas genéticas de una miocardopatía hipertrófica, sino hay que descartar fenocopias, enfermedades como Fabry, enfermedad Danon, y todas estas enfermedades, rasopatías, enfermedad mitocondrial, se hacen a través de la genética. Y, digamos, para presentarle, digamos, cambiando un poco de espectro de pacientes, esto es una paciente mujer de 48 años, que tiene, digamos, una hermana que murió por muerte súbita, por displasia, tiene su madre que recibió un trasplante, muere después del trasplante, pero era el trasplante por una miocardiopatía dilatada, y tiene una tía que también tiene miocardiopatía dilatada. Se hace controles periódicamente en el hospital, no tiene disfunción ventricular, 2019, y en el 2022 deterioro leve de la función ventricular por ecocardiograma. Se le pide una resonancia para confirmar los hallazgos, que confirma que tiene deterioro leve de la función ventricular, y se le hace un estudio genético y se encuentra una mutación patogénica de la laminina. Y esto es importante para la paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen mutación de la laminina tienen un pronóstico adverso, tienen mayor tasa de eventos, y estos pacientes están en una posición de más riesgo, y en algunas situaciones, sobre todo en varones con disfunción ventricular, está indicado, quizás con una recomendación 2A, colocar un desfibrilador, porque tienen más muerte súbita. Así que para cerrar la pregunta inicial, imágenes y genética hoy en día tienen un rol fundamental en el diagnóstico y la evaluación de las miocardiopatías. Es muy importante para el diagnóstico y identificación de fenocopias, no solamente la amiloidosis, sino Fabry, Danon, Noonan. Y después, bueno, las mutaciones pueden tener valor pronóstico en estos pacientes, o sea que es muy importante incorporarlo, sobre todo en miocardopatía dilatada, en nuestra práctica. Genética es muy importante, el screening, y para los familiares, para el screening y el seguimiento de estos pacientes, y muchas veces las imágenes nos ayudan a ver la respuesta al tratamiento específico, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, y hacer ajustes. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir al doctor Santiago del Castillo. Santiago es responsable de la sección de cardio-oncología, y también está como coordinador del centro de San Justo, en el servicio de cardiología nuestro en San Justo, así que Santiago tiene mucha experiencia actualmente con todo lo que es cáncer o enfermedad cardiovascular, así que el tema de él va a ser justamente cáncer o enfermedad cardiovascular. ¿Cómo definimos la estrategia de manejo en estos pacientes? Muchas gracias, Pablo, por la presentación, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de cómo el cáncer y la enfermedad cardiovascular se relacionan y cómo debemos un poco definir estrategias de seguimiento de estos pacientes. Sabemos que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares tienen muchos puntos en común. Vamos a tratar de ir recorriendo un poquitito cuáles son esos puntos en común entre estas entidades. Uno de ellos pueden ser los factores de riesgo, vamos a analizar un poquitito eso. Otro es sin duda el desarrollo de la cardiotoxicidad, que la tenemos que mirar y la tenemos que buscar activamente. Y también tienen como punto en común que ambas son la primera causa de muerte, un poco depende de la edad, en países desarrollados. Es decir, hay muchos puntos en común entre el cáncer y el sistema cardiovascular. Un poco para iniciar el debate tiene que ver con esto, es decir, el cáncer representa per se un riesgo cardiovascular, y esa es una pregunta que
últimamente se estuvieron haciendo muchos investigadores y el año pasado justamente se publicó un estudio de corte muy grande, más de 160.000 pacientes en Estados Unidos, a partir de una database de Estados Unidos, que lo que hicieron fue buscar el cáncer incidente de chicos, sobre todo chicos, entre 15 y 39 años, poblaciones pediátricas, y compararlos un poco con los datos de la población general, en pacientes que tuvieron cáncer y en pacientes que no lo tuvieron, y ver qué pasaba con los factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de enfermedad cardiovascular en estos grupos. Y lo que vieron en la mediana de seguimiento fue casi de 14 años, y vieron que sobre todo en los pacientes que desarrollan cáncer entre los 15 y los 39 años, el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a futuro es bastante mayor, 1.4 veces que la población general. Es decir, el hecho de tener cáncer parecería representar un factor de riesgo cardiovascular per se. Incluso algunos investigadores plantean esto. Plantean que si evaluamos el riesgo en el seguimiento de los pacientes de la población general para desarrollar insuficiencia cardíaca, los adultos sanos, sin factores de riesgo cardiovasculares, tienen un riesgo determinado. Cuando lo comparamos con aquellos con factores de riesgo cardiovascular clásicos, ese riesgo es mayor, y los pacientes que sobreviven al cáncer parecieran tener un riesgo incluso mayor que los factores de riesgo que todos conocemos, cardiovasculares clásicos. Es decir, el hecho de tener cáncer no hay duda que aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y también enfermedad coronaria. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Cómo se comporta este riesgo al revés? Es decir, los factores de riesgo cardiovasculares clásicos que conocemos nos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Lo que decíamos, ¿qué pasa al revés, no? ¿Qué pasa si los factores de riesgo cardiovasculares clásicos nos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer? El año pasado se publicó en JACC Cardio Oncology un estudio muy interesante, que lo que hicieron fue los investigadores de este estudio, tomar la población del estudio de Framingham y de la Corte Prevent, que fueron estudios muy grandes, más de 20.000 pacientes, y lo que hicieron fue ver cómo fue la incidencia de cáncer en estas poblaciones. Lo que vieron es que de esos 20.000 individuos, más de 2.500 desarrollaron cáncer, y básicamente cuando fueron a ver cómo se comportaban los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, claramente esos riesgos también se asociaron al desarrollo del cáncer. Pero algo muy interesante de este estudio fue que hicieron el cálculo de un score, del score clásico que usamos de la baja a 10 años para establecer el riesgo cardiovascular, y vieron cómo se comportó el cáncer incidente en cada uno de estos grupos de riesgo, es decir, menos del 5%, del 5 al 7,5%, del 7,5% al 20% y más del 20% por score de la baja. Y lo que vieron es que si uno ve la incidencia de cáncer en estos grupos, también el hecho de tener factores de riesgo o de tener un riesgo cardiovascular elevado aumentó el riesgo de desarrollar cáncer. De hecho, se parecen bastante a las curvas cardiovasculares. Es decir, claramente los factores de riesgo se asocian también al desarrollo de cáncer. ¿Y por qué tenemos que entender o abordar este problema con responsabilidad? Un poco porque sabemos que el hecho de la incidencia de cáncer en el mundo no la vamos a poder bajar. Estos son cálculos y estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2040 se estima que cerca de 30 millones de personas en el mundo contraigan cáncer, y obviamente con las nuevas terapéuticas la supervivencia del cáncer es mayor, o sea que muchos más individuos van a sobrevivir a un cáncer y tenemos que lidiar un poco con las consecuencias de estos tratamientos. ¿Cómo estratificamos el riesgo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo tenemos que estratificar el riesgo previo a la quimioterapia? Es decir, un paciente que va a iniciar quimioterapia, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que mirar? Obviamente si tiene enfermedad cardiovascular previa, obviamente qué tipo de tratamiento va a recibir, los factores de riesgo y el estilo de vida que tiene esa persona, si tuvo o no quimioterápicos previos, eso es muy importante, y lo que se incluye, sobre todo los europeos, se están incluyendo mucho en el último tiempo, el uso de los biomarcadores y cómo se comporta la dinámica de estos biomarcadores durante el tratamiento. Tenemos distintos escenarios, y esto lo plantea también un documento de posición publicado hace un par de años por la europea, donde dice que básicamente vamos a hacer prevención primaria en un paciente que no tiene cardiopatía previa y va a hacer quimioterapia, o que hizo quimioterapia y no tuvo ningún efecto adverso durante la misma. Eso es prevención primaria. Y hay distintos escenarios cuando vamos a hablar de prevención secundaria, como por ejemplo que un paciente que es cardiópata previo y requiere quimioterapia, que hizo cardiotoxicidad por una quimioterapia y tiene que ser expuesto nuevamente a otros esquemas de quimioterapia porque recayó, y el más complejo de todos es el paciente cardiópata que tuvo cardiotoxicidad y que requiere nuevamente un esquema
de quimioterapia. Todos estos escenarios pueden ser posibles y los vemos bastante frecuentemente. ¿Qué tenemos que mirar? Lo que decíamos recién. Factores de riesgo clásicos nos aumentan y nos exponen a un alto riesgo de cardiotoxicidad, la edad mayor a 80 años también, el hecho de haber tenido antraciclinas previas o radioterapia aumentan mucho el riesgo. Esto es lo que nosotros hacemos acá en el hospital, que es un poco lo mismo. Miramos el riesgo cardiovascular del paciente y miramos también, y esto es muy importante, el riesgo cardiovascular de los tratamientos que ese paciente va a recibir. Puede ser un paciente de bajísimo riesgo cardiovascular, pero que si hacemos esquemas combinados, por ejemplo, antraciclinas, anti-HER2 y radioterapia, claramente ese paciente es un paciente de alto riesgo. ¿Y cómo debemos usar las técnicas de imágenes en estos pacientes? Básicamente, usamos el strain, usamos la fracción de eyección de la forma que podamos, 2D, 3D, Simpson, biplanar, lo que tengamos disponible. A veces usamos la resonancia, la consideramos en algunos casos particulares y también usamos los biomarcadores. Todo esto lo tenemos que integrar de una forma racional para usar un buen uso de las imágenes. Ahora, no solo tenemos que mirar el miocardio, porque la toxicidad por antraciclinas es la más frecuente, es la más conocida, pero no es la única. También hay que mirar qué pasa con el pericardio, sobre todo en pacientes con radioterapia. ¿Qué pasa con las coronarias? Análogo de pirimidina, 5-fluoracilo, vasoespasmo coronario. ¿Qué pasa con el desarrollo de hipertensión pulmonar? La enfermedad tromboembólica es muy frecuente en estos pacientes. Y también mirar la aorta y los grandes vasos cuando los pacientes reciben radioterapia. Tenemos un montón de herramientas hoy, como veíamos recién, para seguir estas condiciones clínicas que tenemos que evaluar. Dependerá de nosotros cómo vamos a usar racionalmente estas imágenes. ¿Y qué pasa cuando un paciente recibe antraciclina? Sabemos que un porcentaje no menor, 7 al 15%, dependiendo de la serie que uno mire, va a tener algún grado de desarrollo de cardiotoxicidad. Y esto se puede prevenir. La verdad que no hay estrategias de prevención demostradas hoy por hoy, pero esta es la mejor estrategia de prevención que tenemos, ir buscando esas banderas rojas que aparecen a lo largo del tratamiento, el aumento de biomarcadores, la caída del strain, las caídas transitorias de la fracción de eyección. Eso hay que prestarle mucha atención, porque si esperamos que el paciente aparezca con una miocardiopatía dilatada, probablemente eso sea muy tarde. Los europeos nos sugieren, en el último documento de posición que tenemos, estos esquemas de vigilancia para los pacientes que reciben antraciclinas. Acá en el hospital hacemos algo similar a esto, básicamente con un control cada 3 meses. Durante el primer año es suficiente con eco y biomarcadores, obviamente, y frente a algún hallazgo de relevancia, tal vez intensificar los controles. En los pacientes que reciben trastuzumab y antraciclinas tenemos que ser más exigentes y seguirlos de una forma más cerca. Tuviera que responder la pregunta, básicamente creo que la pregunta que inició esto, cómo definimos la estrategia de manejo, está acá, ¿no? Es una comunión entre los cardiólogos, entre los oncólogos. Ellos nos explican muchas cosas acerca del tratamiento y la biología tumoral. Nosotros les explicamos muchas cosas acerca del riesgo cardiovascular y 100% las decisiones se toman en forma conjunta. Tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular, elaborar un plan de monitoreo durante el tratamiento, establecer estrategias de cardioprotección o de tratamiento rápido frente a la disfunción ventricular y, por último, tomar decisiones conjuntas para el seguimiento a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Santi, excelente. No me presento, pero soy Pablo Berti. Lo que les voy a hablar es acerca de si debemos considerar un cambio de estrategia en las estenosis aórticas graves asintomáticas debido a los nuevos tratamientos. Creo que difícilmente podemos hablar que los tratamientos nos cambien la estrategia, así que vamos a hablar de evidencia. Les planteo el escenario que tenemos frente a los pacientes que tienen una estenosis aórtica severa asintomática. Realmente una gran preocupación, gran controversia y situaciones que realmente vemos a diario. Hasta el 50% de los pacientes con estenosis aórtica severa no refieren síntomas a la presentación. O sea que esto es un problema porque muchas veces no sabemos si no tienen síntomas o los ocultan. El riesgo de muerte súbita en esta población en general es bajo. Se dice que es de menor al 1%, 1,5, y obviamente esto depende de las poblaciones que estudiemos, y algunos incluso tienen alguna tendencia a manifestar un poquito más de aumento de la incidencia de muerte súbita, pero en general se es considerado que la muerte súbita es un evento poco frecuente, y si lo consideramos con el riesgo de la intervención, sea cirugía o TAVI, obviamente si hablamos del 1 al 5% de eventos vinculados a las intervenciones, uno podría decir que en realidad estamos equilibrados o todavía estamos a favor de no intervenir. Los síntomas pueden ser totalmente inespecíficos, son pacientes añosos que a veces están decondicionados, presentan a menudo otras comorbilidades, como puede ser una artropatía, puede ser enfermedad pulmonar, obesidad,
que limitan sus condiciones y es muy difícil a veces determinar realmente si están sintomáticos, porque muchos de estos pacientes sedentarios no nos pueden decir exactamente qué pasa cuando se movilizan un poco más, o no se pueden movilizar, o vienen en silla de ruedas, o en condiciones donde la limitación funcional les limita la posibilidad de poder manifestar algún síntoma. Y la necesidad de atribuir la disnea a la estenosis aórtica en realidad suele ser un desafío muy importante, y en otras oportunidades es necesario recurrir a otro tipo de alternativas que sean marcadores de sintomatología o eventualmente de riesgo en estos pacientes, que pueda ser una recomendación de una intervención precoz. Pero por otro lado, el tema del reporte de los síntomas a veces puede generar un daño miocárdico irreversible con un pronóstico desfavorable a pesar de la intervención valvular. Entonces, si uno tuviera que decir cuáles son las alternativas, digamos, a favor y en contra de una intervención precoz, uno diría que la intervención precoz en general tiene menos riesgo quirúrgico, está demostrado que los pacientes sintomáticos reduciría, y esto está entre comillas, la tasa de muerte súbita, evitaría, y esto es una cosa que sí nos preocupa, porque a partir de estudios de resonancia, incluso de toma de biopsias, se pudo ver que existe un daño miocárdico que puede ser irreversible por determinación de realce tardío con gadolinio, que no se recupera incluso después de la intervención, y eso podría ser una condición que a veces no la detectamos con otros métodos, sino solo con una resonancia. Podría darse si uno espera demasiado a estos pacientes, y elimina el riesgo de complicaciones irreversibles. Por otro lado, los verdaderos asintomáticos tienen muy bajo riesgo, y sobre todo si les podemos hacer una prueba funcional. Y los biomarcadores también nos ayudan a poder definir eso. Y el seguimiento clínico cercano, y esto es interesante, y esto lo hacemos justamente en clínicas dedicadas. Nosotros tenemos el equipo de valvulopatías que sigue muy de cerca a estos pacientes y nos permite tener una aproximación y sobre todo educar al paciente en que si aparece el síntoma inmediatamente consulte para poder tener rápidamente una solución de la circunstancia. Entonces el seguimiento cercano evitaría estas complicaciones irreversibles, evita o retarda el riesgo de morbilidad y mortalidad periprocedimiento, que no es despreciable, y obviamente tener una válvula protésica, sea TAVI, sea quirúrgica, indudablemente también conlleva el riesgo de, si tiene que tomar anticoagulantes, la endocarditis, la necesidad de una reoperación, si estamos hablando de un paciente joven, el riesgo de trombosis, etc. Entonces, para hacer una cosa u otra, hacer una intervención en pacientes asintomáticos, uno se basa en la evidencia basada en estudios observacionales, que mucho de eso está basada la medicina valvular, o algún estudio aleatorizado publicado recientemente en Chico, que es un poco lo que nos vamos a enfocar ahora, o también basado desde el otro lado en la identificación de predictores de riesgo que nos permiten definir qué pacientes asintomáticos están potencialmente en riesgo de sufrir algún evento, y por eso deberíamos intervenirlos precozmente. Este es un metaanálisis de 8 trabajos observacionales. Fíjense ustedes que esto, bueno, se ve chiquito, pero mayormente hay algún estudio prospectivo, pero son mayormente estudios retrospectivos, claramente saben que los sesgos con los cuales esto podemos enfrentarnos, y el resultado de este metaanálisis es a favor, obviamente, de una intervención precoz. Fíjense ustedes que el hazard ratio es 0,38, o sea, un 62% de reducción de eventos vinculados a la intervención precoz, con lo cual los estudios observacionales avalarían la intervención precoz en este grupo de pacientes, pero bueno, teniendo en cuenta que los estudios observacionales tienen estas limitaciones, tendríamos que esperar algún estudio aleatorizado. Y los estudios aleatorizados empezaron a aparecer. El primer estudio que se publicó fue el estudio Recovery, publicado en el New England en el año 2020, es un estudio que se hizo en la República de Corea, y evaluó pacientes con estenosis aórtica asintomáticos aleatorizados a ser intervenidos precozmente con cirugía o mantener un tratamiento conservador, lo que sería una mirada atenta, la mirada es justamente la mirada atenta y seguimiento cercano. Y después el año pasado se publicó una forma preliminar, pero finalmente este año ya se publicó el estudio Avatar, que es un estudio que hace tiempo que estábamos esperando, donde también compararon pacientes con estenosis aórtica asintomáticos a ser aleatorizados a recibir tratamiento quirúrgico versus tratamiento conservador. Las principales diferencias de estos 2 estudios aleatorizados básicamente es que han definido poblaciones bastante seleccionadas. Uno de ellos se publicó este año, que se desarrolló básicamente en Europa, pero uno de los detalles es que la gran mayoría de los pacientes fueron
incluidos y reclutados en un solo centro de Europa. O sea, 115 pacientes de 147 fueron reclutados en un solo centro. Evidentemente había un gran problema en la randomización. Por contrapartida, el estudio coreano fueron en 4 centros en un solo país. El seguimiento del estudio Avatar, que es el estudio europeo de Banovic, fue de 32 meses, no fue demasiado prolongado, versus 73 meses del estudio Recovery. El estudio de Recovery tiene otra particularidad, que es, reclutó pacientes muy seleccionados, que eran de alto riesgo, porque tenían una estenosis muy severa, con un área menor de 0,75, una velocidad máxima de 4,5 metros sobre segundo, y un gradiente medio de más de 50 milímetros de mercurio. A su vez, este grupo tenía una población más joven y una población que tenía 61% de pacientes con válvula bicúspide. O sea que ya son cosas que tenemos que considerar y las vamos a ver en las digamos, de alguna manera, cuestionamientos que podemos hacer a estos estudios. Estos estudios realmente demostraron que ambos tratamientos de intervención precoz demostraron un claro beneficio sobre aquellos que eran intervenidos más tardíamente. Así el estudio Recovery, que incluyó pacientes en Corea, y demostró que aquellos pacientes que eran intervenidos precozmente, eran 145 pacientes con una edad media de 64 años, 49% de hombres que fueron autorizados en cirugía temprana tuvieron una sobrevida diferente, con incidencia acumulativa de mortalidad quirúrgica y mortalidad de todas las causas de 1% versus 26% al seguimiento de los 75 meses. Versus lo que demostró el estudio Avatar, que por su lado encontró que los pacientes que eran tratados en forma precoz tenían una tasa de eventos combinados de 20,5% comparados con 41,8% de aquellos que tenían un tratamiento conservador. O sea que estos dos estudios demostraron que el beneficio de una intervención precoz estaba demostrado en forma de estos estudios aleatorizados. Ahora, esto llevado a un metaanálisis publicado también recientemente de estos dos estudios, demostró claramente que había un beneficio, como podemos ver en las imágenes acá, como claramente los dos estudios tenían una ventaja, una reducción de 0,45, un hazard ratio de 0,45 y 0,21 para reinternación por insuficiencia cardíaca o mortalidad de todas las causas vinculado al tratamiento precoz. Ahora bien, considerando estos resultados, ¿es momento de corregir las guías y cambiar la práctica? Eso es un poco la pregunta y lo que yo creo que en estos estudios sería necesario poder preguntarse y responderse. Nosotros podemos decir que en principio estos estudios difícilmente sean definitorios para poder tomar una decisión. En principio, ¿por qué? Ambos estudios analizaron solamente 302 pacientes y solamente tuvieron 51 eventos. O sea, realmente no es una población muy importante, teniendo en cuenta lo que necesitamos de información para poder tomar decisiones. En el estudio de Recovery, la estenosis aórtica era muy grave y probablemente eso era una decisión per se de ser intervenidos. Eso es un criterio que ahora vamos a ver en las guías, lo que refieren, que las pacientes que ingresaron en este estudio tenían criterios actuales que podría ser de intervención per se, clase 2A. Aunque el riesgo quirúrgico de estos pacientes era bajo, el estudio de Recovery no tuvo mortalidad quirúrgica. O sea que está hablando que es operadores, digamos, con un nivel de experiencia y nivel que realmente lleva a 0 de mortalidad quirúrgica, o son instituciones con una experiencia difícil de comparar. Esto probablemente sea muy difícil llevar a la práctica en el resto de los países. El estudio de Recovery, el número de muertes era bajo, 5 en la cirugía temprana y 15 en el grupo conservador. Esto ya es una limitación del estudio reconocida por los mismos autores. Y la población era joven. Fíjense ustedes que tenían 64 años en promedio, y el mayor porcentaje de pacientes tenían válvula bicúspide, 61% de válvulas bicúspide. Nosotros, obviamente, en nuestra población tenemos 78 años de edad media, o sea que tenemos más de una década de diferencia en la población de este trabajo y la que nosotros tenemos básicamente en los consultorios de valvulopatías, y obviamente la causa degenerativa es mucho más frecuente en la condición de nuestra población. Y el Avatar, por otro lado, fue una población muy seleccionada, que eran todos pacientes que tenían un riesgo quirúrgico bajo, porque excluían a aquellos pacientes que tenían STS mayor de 8, con condiciones crónicas importantes, como tienen muchos de los pacientes enfermos con esta condición y añosos. Y las pruebas de ejercicio solamente se emplearon selectivamente en el estudio de Recovery. En el estudio de Avatar es una de las ventajas que demostró el Avatar, es que todos los pacientes era necesario que tuvieran una prueba de esfuerzo que demostrara que eran verdaderos asintomáticos.
¿Qué pasa con esta información? Bueno, indudablemente pareciera que todavía podemos tener alguna crítica y que no es suficiente para poder tomar decisiones, por eso estamos esperando los resultados de estos estudios que probablemente nos ayuden a tener un poco más de información. El Easy Trial, el Early Study y el estudio danés como el Volvet también evalúan pacientes con estenosis aórtica asintomáticos, todos estamos esperando, no son las fechas todavía muy próximas para tener resultados, pero toda esta información indudablemente nos va a servir. Es interesante el estudio Volvet que va a evaluar pacientes con fibrosis detectada por resonancia cardíaca, que va a ser muy interesante ver si la fibrosis marca un pronóstico diferente. Así que hoy actualmente las guías americanas y europeas definen que los pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos, podremos hablar de 4 escenarios. En relación a una intervención cardíaca, o sea, un paciente asintomático que tiene estenosis aórtica severa y va a ser intervenido de una válvula aórtica o una CRM, con fracción de sección disminuida, esos pacientes sí asintomáticos deberían ser intervenidos, cuando tiene una prueba normal por síntomas o caída de la presión arterial, con bajo riesgo quirúrgico y la presencia de algunas de las manifestaciones de estenosis aórtica muy severa, como puede ser una velocidad pico aórtica mayor de 5 metros sobre segundo, un gradiente medio mayor de 60 milímetros de mercurio, o un BNP repetido y marcadamente elevado por lo menos por 3, eso definiría la posibilidad de hacer una intervención en este grupo de pacientes asintomáticos, y de igual manera los pacientes de la guía europea también definen esto, pacientes con mala función ventricular, con una prueba de esfuerzo positiva, con marcadores de riesgo de alto compromiso y obviamente también la asociación de algún otro procedimiento. Es interesante que la única que define la posibilidad de ser TAVI en los pacientes asintomáticos es la guía de americana. Así que podemos decir que como conclusión, en los resultados de los ensayos publicados recientemente son alentadores y sugieren que una estrategia de intervención precoz puede mejorar el resultado de los pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos. Sin embargo, estos estudios están lejos de ser definitivos. Es necesaria la confirmación adicional con estudios más amplios que involucre pacientes más añosos, que involucre pacientes con más comorbilidad, con más riesgo quirúrgico, con estrés más alto. Y obviamente esto es imperativo antes de adoptar un cambio radical, porque esto sería un cambio radical en esta condición cada vez más común, y creo que de alguna manera la información que nos puede brindar el TAVI como alternativa de intervención de bajo riesgo podría ser atractivo, pero bueno, todo esto está por confirmarse a partir de los estudios que se vayan a publicar en breve. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pedir al doctor Bluro que nos hable acerca de si hay una nueva aproximación al manejo del síndrome coronario crónico. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y básicamente cuando nosotros hablamos de un paciente coronario crónico, estamos pensando, creo yo, en 2 caminos, en el alivio de los síntomas y en la prevención de eventos. Entonces, ¿qué es los caminos que se nos abren, básicamente, en primer lugar? Creo que hay una dicotomía ahí que siempre pensamos, es si en revascularizar o tratamiento médico óptimo. Entonces, ¿qué es lo que vimos con respecto a la angina? ¿No? ¿Cuál es la posibilidad de que nosotros dejemos a nuestros pacientes libres de angina? Y la posibilidad de que un paciente, que obviamente con la parecería, según un subestudio de la isquemia, que los pacientes que se revascularizan tienen más chances de quedar libres de angina, pero eso depende de cuál era el grado de angina que tuviesen previo a la intervención. Y los pacientes que menos angina tenían son aquellos que tienen más posibilidades de quedar sin angina después de ya sea un tratamiento médico óptimo o una revascularización. El punto es que el 80% de los pacientes anginosos que tienen angina leve a moderada. Son pocos los pacientes que realmente tienen angina severa. Entonces, tanto con un tratamiento o con el otro, los pacientes que menos síntomas tenían, parecerían que tienen altas chances con el tratamiento de quedar libres de angina. Y después, me parece que es importante recordar el estudio órbita, que es un estudio enmascarado en el cual a los pacientes se los randomizó a revascularización o una revascularización enmascarada. Es decir, se les hacía el cateterismo, se hacía todo
como si se lo fuera a revascularizar, evaluando básicamente el efecto placebo. ¿Y qué es lo que dio el órbita? No dio nada. Los pacientes, si bien no eran muchos pacientes y un seguimiento corto a 6 meses, los pacientes a los 6 meses, luego del procedimiento de revascularización o el enmascarado, tenían por distintos scores de evaluación de severidad el mismo grado de angina. Así que no parecería ser tampoco tan categórico el hecho de que revascularizar a todos los pacientes les vaya a aliviar la angina. ¿Y qué tiene que ver con los eventos? Me parece que en primer lugar lo que tenemos que tener en perspectiva es cuál es el riesgo de eventos en los pacientes coronarios crónicos. Y básicamente estamos alrededor de un riesgo combinado de muerte o infarto de 4% por año. Algunos trabajos más nuevos hablan un poquito menos, pero creo que ese es un número que refleja la realidad. Entonces siempre pensamos en, bueno, es decir, cuanto más isquemia tenemos, o montos de isquemia más grande tenemos, más chances de que a nuestro paciente se beneficie con la revascularización. Y eso tiene que ver con que es cierto que a mayor isquemia, peor pronóstico, pero eso uno diría, bueno, hay más isquemia, los pacientes, si los revascularizo, se van a infartar menos, pero lo más probable, también vemos que no son los territorios isquémicos siempre los que gatillan el evento. Entonces, en base a esta indicación de las guías, que son las guías del 2013, porque es cuando se plantea el trabajo, es que se hace la isquemia. La isquemia básicamente es un trabajo que evalúa no la revascularización en pacientes coronarios crónicos, sino la revascularización en pacientes coronarios crónicos. En principio pretendía incluir pacientes con riesgo, con isquemia de moderado o alto riesgo. ¿Y qué es lo que dio la isquemia que todos conocemos? Nada. A los 5 años de seguimiento, estamos esperando que cuando se publiquen los datos de los 10 años, pero por lo menos a los 5 años de seguimiento no hubo nada que en este grupo de pacientes que demostrase que revascularizarlos les iba mejor que no revascularizarlos. ¿Qué pasa ahora si nosotros decimos, bueno, vamos a evaluar a los pacientes no solo por el monto de isquemia, sino por un estudio funcional, como el estudio del FAME2, que guió la revascularización de pacientes crónicos en función del FFR? ¿Y qué es lo que mostró el FAME2? Podemos decir que fue un estudio positivo, pero a expensas de reducir la revascularización de urgencia, es decir, la revascularización no programada, pero cuando vemos eventos clínicos duros de muerte o infarto, no dio absolutamente nada. Entonces, no parecería cambiar drásticamente el pronóstico de los pacientes. ¿Y qué tiene esto de interesante? Que cuando nosotros miramos qué es lo que pasó en aquellos pacientes que no se revascularizaron las lesiones y terminaron teniendo eventos, fíjense que hubo 9 infartos, pero de los cuales 8 infartos estuvieron relacionados a territorios tratados y solamente uno a una lesión que no se había revascularizado. Es decir, que el 0,2% de los eventos terminó siendo a causa de un territorio que no se revascularizó. Y fíjense que las repeticiones de revascularización, la necesidad de nuevos procedimientos de revascularización, también fue más frecuente en aquellos territorios que se revascularizaron, no en los que se dejaron sin de revascularizar. ¿Y esto por qué es? Porque si bien nosotros sabemos que a mayor grado de estenosis, mayor es el riesgo de que se accidente una placa, y lo vemos esto en las niñitas chiquitas en naranja, que van aumentando, o sea, mayor grado de estenosis, más riesgo de infarto, vemos que la gran mayoría de los eventos se ocasionan en placas que no eran severas o placas que no eran estenóticas, placas que no hubiésemos tratado. Entonces, volviendo a la isquemia, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál fue el beneficio en función del monto de isquemia? No hubo diferencia en la incidencia de eventos en los pacientes que tenían isquemia, que no tenían isquemia, que tenían isquemia moderada, o aquellos que tenían isquemia severa, pero sí la hubo en función de la carga de enfermedad, del grado de compromiso de enfermedad coronaria. Pacientes, cuanto más enfermedad tenían, lesión de tronco, o que estaban excluidos, o pacientes en este estudio, la lesión de tronco estaba excluida, que después vamos a hablar de eso, o pacientes que tenían lesión de 3 vasos, estos sí parecían beneficiarse de la revascularización. Y si nos vamos
para atrás en el tiempo y vemos lo que pasó en otro gran estudio de angina crónica estable, el Courage, se ve exactamente lo mismo, que la carga de isquemia no fue la que determinó que cambie el pronóstico, sino la carga de enfermedad, el compromiso coronario. Es por esto que las nuevas guías hay recomendaciones recientes que nos hablan de iniciar la evaluación de estos pacientes a través de la angio-TC coronaria para detectar la cantidad de enfermedad y no la cantidad de isquemia. Esto es algo que a mí me parece que sí es algo nuevo y que es algo que todavía no lo terminamos de incluir en nuestra práctica o de asimilar o de saber cómo manejarlo, que creo que es una gran novedad a todo esto. ¿Y por qué también no lo terminamos de ver de cómo manejarlo? Porque cuando nosotros miramos el Scott Hert, que lo que hizo es decir, randomizar pacientes que tenían dolor de pecho a evocación de isquemia o a angiotomografía, vemos que la tasa de revascularización o la tasa de angiografía terminó siendo similar en los pacientes que se evocaron isquemia y aquellos que se hicieron tomografía. Pero si vemos la tasa de eventos, fue menor en los que se hicieron tomografía. ¿Y cómo explicamos esto? Si no era un estudio de intervención terapéutica, si no era un estudio de intervención diagnóstica. Porque el conocer la carga de enfermedad derivó en un tratamiento más agresivo de nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en prevenir eventos, pues yo creo que lo podemos resumir que la prevención de eventos está en el cambio del estilo de vida y en el control de los factores de riesgo. Entonces, si nosotros vamos a repasar qué es lo que pasa y qué es lo que sabemos de nuestros pacientes vasculares, que en el control de sus factores de riesgo, sabemos que el tratamiento intensivo de la hipertensión arterial reduce eventos. Sabemos que a menor nivel de colesterol se observa y se correlaciona con una progresiva reducción de eventos. Y sabemos que creo que también esto es una novedad, que el tratamiento de la diabetes con determinados fármacos en pacientes con enfermedad vascular establecida también se asocia con la reducción de eventos. Entonces, esto es para ISGLT2 y lo mismo para agonistas del receptor de GLP-1 que muestran una reducción de muerte cardiovascular, infarto e incidencia de accidente cerebrovascular. Y por último, creo que en estos pacientes crónicos pensar en cuál es la intensidad de la antiagregación que tenemos que dar y que tal vez en algún grupo de pacientes de mayor o alto riesgo valga la pena pensar en ser un poco más agresivos en cuanto a la antiagregación. Entonces, ¿hay una nueva aproximación en el manejo del síndrome coronario crónico? Y yo creo que sí, creo que hay un cambio del paradigma y creo que desde los años 80 hasta la época actual, pasamos por distintos momentos. Un momento en los años 80 donde la medicina cardiovascular surge como una especialidad en gran boga con los cirujanos y hay un paradigma quirúrgico céntrico. Creo que a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, hubo un momento donde los intervencionistas, yo lo llamo intervencionista céntrico, donde los nuevos stent dan lugar a la revascularización y a la disminución de la restenosis, y eso reduce eventos. Y creo que hoy tenemos un paradigma a lo cual yo llamo terapéutico céntrico, que vuelve a pensar en el control de los factores de riesgo en forma muy agresiva y muy intensiva, en el control de la diabetes, en un consultorio de cardiometabolismo donde los cardiólogos controlemos todos los factores de riesgo, y creo que eso, junto con una nueva aproximación diagnóstica que tiene que ver tal vez con conocer no solo el monto de isquemia, sino la cantidad de enfermedad, son una nueva aproximación a los pacientes crónicos. Muchas gracias. Excelente, Nacho, muchas gracias. Así que le vamos a pedir a Gustavo, que es el jefe de la sección de electrofisiología del Servicio de Cardiología, que nos hable acerca de cuáles son o qué cambios introdujeron las guías del 2021 para el manejo de la fibrilación auricular. ¿No? Bueno, muchas gracias, Pablo. La realidad es que los cambios quizás no son tan significativos, pero sí las guías afianzan algunos conceptos que me parece que es muy importante que manejemos los cardiólogos. Una de las primeras recomendaciones que se ven en estas guías del 2020 es
la recomendación para la detección de la fibrilación auricular. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, podemos ver si el paciente tiene ritmo normal o tiene una arritmia mediante el tensiómetro digital, mediante relojes inteligentes, mediante los teléfonos, enseñándole al paciente a tomar el pulso, con diferentes modelos de Holter prolongados que permiten tomar hasta 30 días el electrocardiograma del paciente, y como vemos en el panel inferior, con una sensibilidad muy buena y una especificidad muy aceptable. Todo esto conlleva beneficios, fundamentalmente en prevención de ACV, de embolias sistémicas, ya que permite, si uno detecta precozmente la fibrilación auricular, comenzar con el tratamiento anticoagulante, evitar la aparición de síntomas. Sabemos que si el paciente está mucho tiempo con arritmias puede desarrollar algunos síntomas secundarios, por ejemplo, una taquimiocardiopatía. Prevención y reversión del remodelado auricular, tanto eléctrico como mecánico. Sabemos que cuanto antes se comienza a tratar la fibrilación auricular, más chances de éxito tenemos. Alteraciones hemodinámicas relacionadas con la fibrilación auricular, el desarrollo de miocardiopatía auricular y ventricular inducidas por las taquicardias y por el latido irregular, la prevención y reducción de morbilidad asociada a la fibrilación auricular, y por supuesto reducción de algunos desencadenantes que provocan la fibrilación auricular, por ejemplo detectar un hipertiroidismo gracias a detectar la fibrilación auricular. Pero a su vez, todos estos métodos también tienen algunos riesgos, y dentro de los riesgos tenemos resultados normales que pueden causar ansiedad en los pacientes. Hay pacientes que se obsesionan con los dispositivos y ver qué ritmo tienen durante todo el día. La interpretación errónea del electro, que puede conducir a un sobrediagnóstico y a sobretratamiento de la fibrilación auricular, y que el electro algunas veces puede detectar otras alteraciones que lleven a indicaciones de pruebas o tratamientos invasivos potencialmente perjudiciales, como puede ser un cateterismo. La otra recomendación que hace es sobre el diagnóstico de fibrilación auricular. Y para tener un diagnóstico certero de fibrilación auricular en un paciente asintomático, tenemos que tener un electro de 12 derivaciones o una tira de electro de una derivación de por lo menos 30 segundos, donde no se observe onda P y las ondas R sean irregulares. Entonces, esto es muy común cuando uno controla un dispositivo, por ejemplo un marcapasos o un desfibrilador, que uno puede encontrar estos ritmos rápidos que hoy en día se llaman ARE, que significa frecuencia auricular, en general se considera mayor de 225 latidos por minuto por al menos 5 minutos, pero con eso solo no podemos decir que el paciente tiene una fibrilación auricular. Deberíamos constatarla por un electro o una tira de al menos 30 segundos. Estos son dos trabajos muy interesantes que se publicaron el año pasado, es decir, son posteriores a la guías, y como vemos, incluyen población añosa. Sabemos que la fibrilación auricular se relaciona mucho con la edad, y a edad más avanzada, más probabilidades de tener fibrilación auricular. El primer estudio eran pacientes de 75 a 76 años, el segundo estudio pacientes de 70 a 90 años, sin conocimiento de que tuvieran fibrilación auricular. En el primer estudio lo que se les daba era un sistema que permitía registrar en una sola derivación 2 veces al día el electrocardiograma, mientras que en el segundo estudio se implantaba un dispositivo que iba registrando el ritmo cardíaco durante todo el tiempo. La duración del estudio vemos que en el primero fue de casi 7 años, en el segundo de casi 5 años y medio, y el punto final primario era la combinación de ACV isquémico, ACV hemorrágico, embolias sistémicas, hemorragias mayor y muerte de todas las causas. Y lo que se ve es que la población fue muy importante, casi 14.000 en cada grupo en el primer estudio y 1.500 en el grupo con dispositivo implantable contra 4.500 en el grupo control. Y lo que se observa es bastante interesante porque registrando 2 veces por día el electrocardiograma no había diferencia significativa en la detección de fibrilación auricular. Mientras que si el paciente tenía un dispositivo implantable, había mayor detección. Vemos que hay 30 contra 12 en las últimas columnas, aunque no alcanza una diferencia significativa. Obviamente, al haber más detección de fibrilación auricular, había más uso de terapia anticoagulante.
Sin embargo, cuando vamos a los puntos finales, reducción de la trombosis, es decir, la parte de beneficios de detectar precozmente la fibrilación auricular, no se observa una reducción de los accidentes cerebrovasculares ni de la embolia sistémica en ninguno de los dos trabajos, y en cuanto a aumento del sangrado, tampoco se observan diferencias significativas en ninguno de los dos trabajos. Esto sería un poco un contrasentido, porque uno diría que cuanto antes detectemos la fibrilación auricular, mayor chances de tratarlo y menor probabilidad de eventos. Sin embargo, en estos trabajos no se encuentra esto, y una de las posibles explicaciones es porque habría que seleccionar mejor a la población de riesgo y que requerirían tratamiento para la fibrilación auricular. Otro punto muy importante que muestra las guías es este cuadro, que es la recomendación de la caracterización estructurada de la fibrilación auricular. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular, lo primero que deberíamos evaluar es el riesgo de ACV, y eso mediante la escala de Chad-Bass. Lo otro que deberíamos evaluar es la gravedad de los síntomas, porque en base a eso vamos a definir qué tipo de tratamiento le vamos a hacer al paciente. Y acá recomiendan las escalas de la Asociación Europea de Arritmología, que lo clasifican en sintomáticas, síntomas leves, moderados, graves o discapacitantes. Luego la carga de fibrilación auricular y el tipo de fibrilación auricular, si es paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente, y cuántos episodios de fibrilación auricular tiene a lo largo del tiempo. Y finalmente, la gravedad del sustrato. Y acá es importante todo el tema de imágenes que se va imponiendo, porque la aurícula dilatada, el grado de fibrosis auricular, quizás también se correlaciona con la probabilidad de recidiva y la dificultad del tratamiento de la fibrilación auricular, pero también con el riesgo de embolia. Entonces quizás estos pacientes sí se beneficiarían de una detección precoz de la fibrilación auricular. Recomendación sobre la atención integral de la fibrilación auricular, y esto se refiere a un tratamiento centrado en el paciente. Lo primero, optimizar la prevención del ACV. Segundo, controlar los síntomas, ya sea por control de la frecuencia o del ritmo. Y tercero, y no menos importante, el control de los factores de riesgo cardiovasculares y comorbilidades. Hoy en día sabemos que no basta a un paciente con fibrilación auricular darle un tratamiento antiarrítmico y anticoagularlo, sino que tenemos que tratar todas las comorbilidades que favorecen la aparición de la fibrilación auricular. Algunas obviamente no son modificables, como la edad avanzada o factores genéticos, pero otros como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, sí pueden ser manejados y tratar de prevenirlos. Bueno, en cuanto a recomendaciones para la prevención de eventos tromboembólicos, evaluar el riesgo hemorrágico mediante la escala de Hasbled, reevaluar periódicamente tanto el riesgo de ACV y de sangrado, pensando que esto no es algo estático, sino que se va modificando con los cambios que va sufriendo el paciente. Las guías recomiendan cada 4 a 6 meses realizar una reevaluación con el Chad-Bass y el Hasbled. Lo otro importante, que el patrón clínico de la fibrilación auricular, sea paroxística, persistente o permanente, no debe influir en la indicación del tratamiento anticoagulante, y que en ausencia de contraindicación absoluta del tratamiento anticoagulante, no importa el Hasbled que tenga el paciente, por más alto que sea el Hasbled, uno debería anticoagularlo, por supuesto, teniendo mayor consideración del riesgo de sangrado. En cuanto al fármaco para control de la frecuencia, acá no hay demasiada novedad. Si el paciente no tiene ninguna cardiopatía, es hipertenso o tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, se pueden usar bloqueantes cálcicos o bloqueantes beta. Si tiene fracción de eyección reducida, solamente bloqueantes beta y no utilizar bloqueantes cálcicos. Si es EPOC o asmático, solamente bloqueantes cálcicos y no bloqueantes beta. Y si tiene preexcitación, obviamente indica la ablación para tratar de eliminar esa vía anómala. En los casos de refractariedad se sugiere la combinación de drogas o el agregado de digoxina o de amiodarona. Y finalmente, si todo esto falla, uno puede hacer la ablación del nodo auriculoventricular con el implante de un marcapasos o un resincronizador. Y acá vemos un trabajo que salió el año pasado, que es muy interesante. Son pocos pacientes, son pacientes con fibrilación auricular permanente, con QRS angosto, con síntomas severos.
La mitad se randomizó a ablación del nodo auriculoventricular y el implante de un resincronizador, y la otra mitad a control de la frecuencia con drogas. Y lo que se observa es una reducción de la mortalidad en el grupo de pacientes que recibieron la terapia de ablación con el implante de un resincronizador. Finalmente, el tratamiento de la fibrilación sintomática pone en consideración siempre la preferencia del paciente. En cualquiera de los casos, siempre evaluar la preferencia del paciente. La indicación tipo 1 para ablación sería en los pacientes que tienen fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, y esto basados en este trabajo que es el CASTLE, donde se observa una reducción del punto combinado final de hospitalización y mortalidad. Se observa una disminución del punto independiente de mortalidad y de hospitalización, y por eso se recomienda entonces como clase 1 en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular la ablación por radiofrecuencia. En el resto de los casos sería solamente indicación clase 1 cuando sean refractarios al tratamiento de las drogas antiarrítmicas. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de contestar algunas preguntas que han surgido del chat. En la resonancia, cuando nos manejamos con T1 Mapping, ¿qué valor le damos a la topografía de los distintos tipos de miocardiopatía? A ver, hoy en día el T1 Mapping en miocardiopatía se utiliza en dos escenarios. Uno es la amiloidosis, cálculo del SB. Eso sí empieza a haber evidencia que sirve para, digamos, tiene un valor pronóstico, cuantificar y evaluar la respuesta al tratamiento. En la enfermedad de Fabry para detectar miocardiopatía hipertrófica. Y después, bueno, otras indicaciones así fuertes no hay, digamos, son discutibles, hay algunas evidencias. Es un marcador muy sensible de enfermedad. Un T1 mapping normal prácticamente descarta que haya un problema ahí en ese miocardio, digamos, es muy raro. De hecho, el otro día tenemos un paciente con enfermedad Takotsubo internada, hospitalizada, troponina, llega acá derivada de Uruguay 10 días después. Todo normal la resonancia, todos los parámetros electro, había normalizado el electro, que había tenido T negativas muy marcadas. El único valor anormal, un poco aumentado el T1 mapping anterior, medial y apico anterior. O sea que, y las T negativas, digamos, el electro todavía tenía T negativas, había normalizado el supra y que seguía con T negativas. La motilidad totalmente normal, pero el T1 mapping es muy sensible para indicar enfermedad. Un T1 mapping normal te descarta enfermedad. Excelente. Y bueno, yo te llevo a mi tema, que yo algo mencioné y que me parece interesante porque es una cosa que siempre me dio vueltas en la cabeza. Yo creo que el tema de la estenosis aórtica, la fibrosis es un marcador pronóstico y la fibrosis se puede detectar claramente con la resonancia. Sabemos que hay alternativas de fibrosis intersticial difusa y una fibrosis de reemplazo. Me gustaría que nos expliques un poquito a qué se refiere eso y si es necesario ya incorporarla como método, digamos, alternativo y cuál es la fuerza que tiene y qué papel tiene en la valoración del riesgo de los pacientes, sobre todo asintomáticos, ¿no? Si tiene sentido decirle, che, este paciente está asintomático, tengo que hacer una resonancia para ver si tiene un poquito de fibrosis, eso me va a marcar la posibilidad de que tenga que ir. Hay un trabajo en curso que es el Volvet, que probablemente, bueno, busca esa alternativa de si la resonancia es útil. Pero bueno, ¿qué me puedes decir? No, digamos, la hipertrofia del ventrículo izquierdo no es marcador pronóstico. El pronóstico viene de la mano de la fibrosis. En todos los estudios de resonancia, donde vos ves que en el univariado la hipertrofia es positiva, está asociado con eventos, cuando lo ajustás por fibrosis, la hipertrofia no da más. No, se cae del modelo. Es decir, lo que marca el riesgo no es la hipertrofia, sino es la fibrosis. Y en la fibrosis, ya sea con SB, con gadolinio, hay varios trabajos, todos chicos, que muestran que se asocia con peor pronóstico, menor reversibilidad o recuperación de la función ventricular. Así que, digamos, eso es importante. Es decir, uno puede identificar una hipertrofia adecuadamente compensada a la poscarga de la válvula aórtica estenótica cuando no hay fibrosis. Ese paciente tiene hipertrofia, pero no tiene más riesgo. De hecho, hay un paciente, digamos, que lo estamos siguiendo, que tiene un SB bajo, está bajando el SB, en vez de decir 25, 26, 27, tiene 22. ¿Y por qué es eso? Eso se ve en los deportistas. Los deportistas hacen fibrosis fisiológica
compensadora por la sobrecarga de ejercicio y baja el SB. Este paciente que está absolutamente asintomático con los biomarcadores normales tiene el SB bajo. Entonces, si no hay fibrosis, conclusión, la hipertrofia no es mala. En los deportistas se ve que eso es así. Y yo creo que todo lo que sea fibrosis, SB, marca pronóstico en los pacientes con estenosis aórtica y sería un criterio de indicación para una intervención. Una intervención precoz. Santi, ¿eso se puede aplicar a la cardiotoxicidad? El tema de la fibrosis y el concepto de usar resonancia también para seguimiento más allá del... Porque el strain obviamente tiene que ver con la fibrosis. Ahora, ¿se usa la resonancia en esto? Sí, el tema de la toxicidad por antraciclinas, la resonancia tiene un valor. El tema es que característicamente la toxicidad por antraciclinas se manifiesta sin fibrosis hasta estadios muy avanzados de miocardiopatía. Eso es una característica. De hecho, cuando uno ve a un paciente con una miocardiopatía muy avanzada, en fase dilatada, sintomática incluso, y uno hace una resonancia que no tiene nada de fibrosis, una de las primeras cosas que uno debería pensar si no es toxicidad por antraciclinas. El valor de la resonancia tal vez venga por el lado de las secuencias más de identificación de edema, T2, T2 mapping. Esas secuencias, y hay trabajos sobre todo en modelos animales, que mostraron que los pacientes, lo primero que hacen es edema, que tiene una explicación fisiológica, hacen vacuolización celular, por la propia toxicidad, la célula, el miocito se llena de agua y después muere. Pero como la toxicidad es muy chiquitita, digamos, en cuanto a localización, si uno tuviera que decir, uno puede identificar focos de necrosis en la toxicidad por antraciclinas, es muy difícil que lo detectemos con fibrosis. La fibrosis la detectamos cuando hay focos de fibrosis, por lo menos en las técnicas clásicas de realce tardío. O sea que creo que definir un valor de la resonancia en el seguimiento de estos pacientes tiene que ver con la secuencia de edema, tiene que ver con los volúmenes ventriculares, que muchas veces hay mucho cambio en estos pacientes en los volúmenes, con la masa miocítica, que también puede cambiar la masa ventricular, y obviamente con la determinación de la fracción de eyección de un método que es el que mejor tenemos hoy en día. O sea que la fibrosis por gadolinio no la esperamos hasta estadios muy avanzados. Excelente. Bueno, termina una pregunta para vos acá. Dice, ¿qué tipo de seguimiento cardiovascular es necesario y cada cuánto en niños y adolescentes con cáncer? Si bien nosotros no hacemos niños y adolescentes, pero bueno, a veces los vemos ya cuando son adultos, en la etapa transicional y de continuidad de cuidado, que es muy importante porque han tenido un linfoma de chicos o leycemia, han recibido tratamientos radio y quimioterápicos, y bueno, y los vemos de adultos. ¿Cómo es? Muy buena la pregunta, y creo que, bueno, obviamente no hay una diferencia en cuanto a adultos, por lo menos lo que sugieren las guías, de cómo debemos monitorearlos. Es decir, deberíamos, si es un esquema de alto riesgo, monitorearlos cada 3 meses, usar los biomarcadores como los usamos en adultos, con troponina predominantemente, con seguimiento con strain y con eco. Lo que sí las guías aconsejan mucho, y nosotros un poco también, acá con el doctor hicimos una serie de pacientes trasplantados por antraciclinas, y la mediana de edad de esos 11 pacientes que acá tuvimos en el servicio que fueron un trasplante cardíaco en la edad adulta, eran todos pediátricos, o sea, la gran mayoría fueron pediátricos. Y la mediana de tiempo al trasplante fue de 30 años. O sea, pacientes se enferman de chicos, se los trata de chicos y se trasplantan teniendo 40, 50 años. O sea, 30 años después. Ahí es donde me parece está el eje de la discusión, de la continuidad del cuidado cuando son chicos y pasan del seguimiento pediátrico, que muchas veces es muy estricto, cuando tienen que pasar al adulto, al cardiólogo adulto, esa continuidad tenemos que garantizarla y trabajar mucho para que esté dada con un seguimiento adecuado. Eso me parece que es lo más importante. Excelente. Ahora hay una pregunta que creo que me puede ayudar Nacho o Gustavo. Dice, después de un cuadro de angina estable y con una estenosis aórtica de un área valvular de 0,7 claramente severa, ¿cuál sería el tiempo prudencial de recambio valvular? El paciente se le colocó 2 stents y tiene 62 años. Bueno, esta es una pregunta que en realidad más que para los valvulólogos es para gente que trabaja con enfermedad coronaria, porque sería el tiempo prudencial para esperar mientras se endoteliza el stent y podemos retirar los antiagregantes para poder hacer una intervención quirúrgica, digamos, de esta magnitud, como es un reemplazo valvular, y no tener el riesgo de sangrado por clopidogrel o el antiagregante que estemos usando. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que no solamente por el hecho de tener un área valvular baja, o sea, tener una estenosis aórtica severa,
definida por gradientes, por área o por velocidad pico, define la necesidad de una intervención. Esto lo que yo dije es que en los pacientes asintomáticos, si este realmente está asintomático, deberíamos, bueno, por lo menos esperar que tenga otras variables que definan la necesidad de una intervención. Así que primero hay que ver si el paciente necesita ser intervenido en este momento, digamos, inmediatamente de la colocación de un stent, y ahí, bueno, acá los especialistas en unidad coronaria me pueden decir si el tiempo prudencial para suspender o para poder hacer una intervención después de una colocación con stent y antiagregantes, ¿cuál sería? Te la contesto la semana que viene, que vamos a hablar de eso. El jueves que viene, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a hablar de duración de antiagregación. Creo que siempre cuando tenemos estas... Hoy tenemos que cuando... ¿Cuál es el kit de la cuestión en el tiempo de antiagregación de un paciente? Y yo creo que tiene 3 patas, que es la interacción, que depende del stent que se le puso, depende de las características clínicas del cuadro clínico que dio lugar a ese stent, y depende de la anatomía del paciente. ¿En qué sentido? No es lo mismo hoy en día los stents de segunda generación, sabemos que les podemos sacar la anticoagulación, la antiagregación con mucha seguridad luego de los 6 meses, e incluso antes, si uno necesita hacer una intervención, pero también depende, o sea, eso con respecto a cuál es el tipo del stent, después en qué posición está colocado ese stent. ¿Eso es un stent que está en una circunfleja o es un stent que está en el tronco? Creo que eso también uno le va a dar un poco más, como más libertad, o va a ser un poquito más restrictivo, ¿no? ¿Y cuál fue el cuadro clínico que dio lugar a eso? Si es un paciente que se puso un stent porque tenía un cuadro crónico, es una situación. Si fue un síndrome coronario agudo, la situación creo que también cambia. Entonces, yo creo que considerando todas estas cosas, como para dar una respuesta, es decir, sabemos que los stents de segunda generación, los stents actuales, con 6 meses de doble antiagregación, son seguros, ¿no? Y que eso nos quedamos bien. Y que incluso con 3 meses podemos, en algunos casos, si necesitamos hacer una intervención, estar tranquilos. Y con algunos stents muy puntuales, sabemos que un mes de doble antiagregación, pero son stents muy puntuales que siempre hay que hablarlo con el hemodinamista. No sé, César, si vos querés. Perfecto. No, estoy de acuerdo totalmente. No es lo mismo un paciente que la manifestación de su estenosis aórtica fue un edema agudo de pulmón, otro que tiene una estenosis aórtica severa, está asintomático. Pablo también decía lo mismo. No, yo me planteo en este paciente. Tuvo una angina inestable, y no dice fue un infarto con supra, por ejemplo, y ya sabían que tenía la estenosis aórtica. ¿Por qué no se pudo haber resuelto antes quirúrgicamente todo? Es la otra opción que uno se tendría que haber planteado en ese momento, y no colocarle los stents, más si el cuadro clínico de estenosis aórtica, si estaba sintomático, eso quizás se hubiera podido solucionar en una sola etapa al principio, ¿no? Está muy bien, claro, seguro. Gustavo, vos por ahí algo mencionaste, pero el tema de la ablación y de la fibrilación auricular, ¿hasta dónde estamos parados? ¿Cuál es el límite que yo tengo que tener para decirte, mira, te mando a esta paciente porque yo creo que tiene chances de ablacionarse o ya está pasada? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto donde yo digo no o yo digo sí? Dame esa pauta para decirte cuándo te tengo que derivar el paciente. Para la ablación, nosotros lo que consideramos fundamentalmente es el grado de cardiopatía que tiene. Entonces, en general lo que se ve es que si la aurícula está muy dañada, con mucha fibrosis, muy dilatada, las chances de éxito son mucho más bajas que si tiene una aurícula normal, con poca dilatación, con poco grado de fibrosis. Entonces, inicialmente nosotros tomábamos la edad como un punto de corte y llegábamos a 75 años como límite de edad para plantear la posibilidad de una ablación. Hoy en día la verdad que estamos haciendo pacientes más añosos. En general hacemos como hacen para un TAVI, una evaluación de la gente de gerontología para evaluar el grado de o la disabilidad que tiene el paciente. Y si es un paciente que está en buenas condiciones y la aurícula no está tan dañada, uno puede plantearse también la posibilidad de ablación. Es decir, que eso uno lo debería seleccionar, no solo por la edad, sino también por el grado de enfermedad auricular que tiene el paciente. Bueno, en realidad estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno, daba para hacer algunas preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final para ir
ya dando finalización al simposio. ¿Alguien del auditorio que quiere hacer alguna pregunta? No sé si también tenemos alguna pregunta en el chat, porque bueno, vemos que nos agradecen. El doctor Peñalosa, que siempre nos acompaña, está de acuerdo con el tema de la fibrosis, que va a ser un predictor de riesgo en un futuro. Vamos a ver el estudio de Volvet, que va a tratar de evaluar eso. Estamos de acuerdo que puede ser un punto a considerar en un futuro. Y yo creo que el tema de la estenosis aórtica, y una de las cosas que planteaba el doctor Pizarro cuando armaba un poco el programa, era ver si el TAVI estaba cambiando la posibilidad de que uno pudiera avanzar en una estenosis aórtica severa asintomática, dado que, bueno, tiene obviamente una alternativa de intervención probablemente de menos riesgo, con una recuperación más fácil. No hay ningún trabajo que haya evaluado hoy por hoy la posibilidad de TAVI en pacientes asintomáticos. Lo único que se publicó es en el Low Risk, que es un estudio que evaluó una prótesis autoexpandible en bajo riesgo, y dentro de esa población de 1.400 pacientes hubo un subgrupo que estaban asintomáticos, pero eran asintomáticos cumpliendo los criterios de las guías, asintomáticos con caída de la fracción de eyección, asintomáticos con una estenosis aórtica muy severa definida por área o por velocidad o gradiente medio, o en el contexto de una disminución de la función ventricular. O sea, eran asintomáticos pero con criterios de las guías de intervención, que justamente son los 4 escenarios que yo hablaba en la charla. Y sí, obviamente, el TAVI tuvo la misma, digamos, respuesta, o sea, no tuvo inferioridad, no demostró inferioridad con respecto a la cirugía en la intervención de estos pacientes asintomáticos, pero con criterios de riesgo, por lo cual tienen una indicación por lo menos clase 2A en las guías. Así que esperemos que el TAVI en algún momento, con los estudios como el Early TAVI sobre todo, tengan la posibilidad de demostrar si es una ventaja intervenir precozmente estos pacientes asintomáticos. Santi, ¿querés eso? No, justamente te iba a preguntar el TAVI, pero ya que estás, porque el problema acá del timing quirúrgico de la estenosis aórtica asintomática tiene que ver mucho, y vos lo mostraste muy bien, con la mortalidad del centro. Tal vez el TAVI venga a corregir un poco eso, porque es un procedimiento que sin dudas tiene mucho menos riesgo. Pero me parece que el gran problema también es la degeneración protésica, porque a diferencia de una plástica mitral, que uno dice, bueno, preservo la válvula y no corro el riesgo de la degeneración protésica, encontrar el punto justo del timing quirúrgico, el timing del reemplazo, por la vía que uno quiera de estenosis aórtica, también uno trata de correrlo lo más posible para que la degeneración protésica ocurra mucho después. No sé qué opinas. Tal vez con las válvulas nuevas eso también se mejore y corramos la indicación por eso, ¿no? No, yo creo que hay un concepto que también está muy en boga, es el tema de no evaluar solamente la severidad de estenosis, sino el contexto hemodinámico y estructural que conlleva una estenosis aórtica. Y ahí es donde entra la fibrosis, ahí es donde entra el strain rate, ahí es donde entra el BNP, que son todos variables predictores que hablan de un compromiso excede a la válvula. ¿Qué pasa con la insuficiencia mitral? ¿Qué pasa con la insuficiencia tricuspidia? ¿Qué pasa con la presión pulmonar? ¿Qué pasa con la función diastólica? ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? Son todos variables predictivas, pero que no tienen directamente que ver con la válvula. Ahora, el problema es que tampoco tienen exclusivamente que ver con la válvula, en el sentido de que puede ser explicado por otra condición, sobre todo en los pacientes tan comórbidos como son los que vemos con estenosis aórtica. Pero yo creo que lo interesante va a ser que el TAVI va a tener que, ya está avanzando sobre el low risk. Vamos a ver cómo sigue en la posibilidad de hacer el tratamiento de estenosis asintomática. A mí me da la sensación que sí, que se viene una etapa donde vamos a identificar pacientes con más riesgo, estos que tengan fibrosis, estos que tengan un poquito de caída de la fracción de eyección, que tengan algún grado de compromiso estructural tipo insuficiencia mitral o otra condición de riesgo, y el TAVI me parece que va a tener ahí un lugar muy preponderante. Es lo que plantea Pivarot, esto del estadio del miocárdico, la estadificación la insuficiencia mitral, la tricúspide, vienen por ahí. Sí, lo que pasa es que la alternativa, la crítica a ese modelo es que hay otras cosas que producen eso. Una fibrilación auricular te puede producir un agrandamiento auricular. Posible sacarlo del contexto. Una dilatación de la aurícula y una dilatación del anillo con insuficiencia tricuspide, insuficiencia mitral. O sea, no podés sacar el efecto que pueda tener otras comorbilidades asociadas a la estenosis aórtica con respecto a eso. Bueno. Sí, por supuesto. ¿Qué pregunta Gustavo? ¿A vos, una opinión más que?
Siempre tenemos dudas cuando llega un paciente con, por ejemplo, una fibrilación auricular rápida y deterioro ventricular severo y no conocíamos nada del paciente. Aparece con mal ventrículo y fibrilación auricular. Siempre decimos, ¿será una miocardiopatía? Viene con una miocardiopatía previa y esto es secundario. ¿Cuál sería la forma de enfocar el problema? ¿Te parece? Bueno, el diagnóstico final de taquimiocardiopatía depende de sacarle la arritmia y ver que el corazón se recupera. Yo la pregunta se la pasaría un poco a Diego, a ver si él con algún estudio de imágenes podría decir, seguramente si él ve un grado de fibrosis muy alto, uno cree que eso ya no es taquimiocardiopatía o es una taquimiocardiopatía que ya pasó la etapa de recuperación, aunque uno lo revierta a ritmo sinusal, y quizás si uno no ve tanto grado de fibrosis, uno piensa más que puede ser una taquimiocardiopatía y con posibilidades de regresión. No sé, Diego, ¿qué opinas? Decís, ¿no? Si no tienen fibrosis, eso va a favor de que no sea, de que sea una cardiomiopatia, que no tenga una miocardiopatía previa. Lo que pasa que eso es relativamente específico, pero quizás no es tan sensible, ¿no? Entonces, vos quizás tenés muchos pacientes que, bueno, son taquicardiomiopatías, no tienen gadolinio, y otros pacientes que tienen una miocardiopatía idiopática y tampoco tienen gadolinio. Entonces, digamos, no te va a terminar de diferenciar las aguas. ¿Qué sabemos? Si no hay gadolinio, si el ventrículo no está tan dilatado, volumen de fin de diástole, y la morfología, la forma del corazón está preservada, puede ser que sea una taquicardiomiopatia. Ahora, cuando ya están muy dilatados, muy distorsionados, aparece fibrosis, ya nos inclinamos por una miocardiopatía. Bueno, ya estamos en hora, así que bueno, quiero agradecerle obviamente a todos los que nos acompañaron en la mesa y fundamentalmente a los asistentes que han estado participando con sus preguntas y sus comentarios y los esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos.